Hoy vamos a desgranar un tema que es, yo diría, fundamental para cualquier negocio que quiera no solo sobrevivir, sino prosperar. Sí, Vamos a hablar de cómo gestionar las operaciones y, sobre todo, la productividad en esta era digital en la que ya estamos metidos de lleno. así es. Y la base de nuestra conversación es un capítulo de un manual formativo, uno sobre habilidades para la transformación digital. Ah, muy interesante. Y es un material que me gusta mucho porque no se queda en la teoría, ¿sabes? Es casi una guía de campo, muy, muy práctica. Exacto. La misión que nos proponemos es, pues, extraer esas estrategias y herramientas clave para optimizar el trabajo, para mejorar la colaboración. Y al final del día, para hacer más eficientes. Eso es. Y el manual lo organiza todo en torno a tres grandes ideas que además están muy interconectadas entre sí. Sí, tres pilares. Primero, la gestión de proyectos, que ya no vive en un servidor local, sino que se ha mudado a la nube. Claro. Segundo, algo que la pandemia aceleró de una forma masiva, cómo construir y mantener equipos que trabajan en remoto. Totalmente. Y el tercer pilar, que a menudo es el gran olvidado, pero que en realidad sostiene todo lo demás, cómo se crea y se documenta el manual de instrucciones de la propia empresa, pero en formato digital. Pues me parece un plan perfecto. Empecemos por el principio, por esa mudanza a la nube. Vamos a ello. Se argumenta que la gestión de proyectos online ya no es una opción, sino un, y cito, aspecto esencial para el éxito. Desde luego. Y se nombran plataformas que a todos nos suenan, ¿no? Asana, Trello, Microsoft Project. Pero más allá de los nombres, ¿cuál es el cambio de paradigma real que proponen? Pues mira, el cambio de paradigma es la centralización. O sea, la centralización absoluta. La idea de tener un único punto de verdad. Un único sitio para todo. Exacto. Se acabó eso de buscar el adjunto en la cadena de 20 correos o de no saber cuál es la última versión de un documento. Qué pesadilla. Todo. Las tareas, los responsables, los plazos, los archivos, las conversaciones, todo vive en un mismo lugar. Y accesible desde cualquier sitio, que es la clave. Claro. Eso sobre el papel, ¿eh? Suene perfecto. Pero el manual entra a comparar herramientas concretas y pinta un cuadro muy ordenado. Sí, Asana para proyectos complejos, con muchas dependencias, Trello para lo visual y flexible, con sus tableros Kanban. Sí, y es una distinción que es útil para empezar. Pero creo que lo interesante es mirar la filosofía que hay detrás de cada una. A ver, Asana, con su gestión de dependencias, casi te obliga a pensar de una forma estructurada, a planificar el flujo de trabajo. Es, digamos, la herramienta del orden. Vale. Trello, en cambio, te da un lienzo en blanco. Es la herramienta de la libertad, lo que te permite crear tu propio sistema. O tu propio caos. O tu propio caos, justo, si no tienes disciplina. Ahí quería llegar, porque en la práctica, ¿cuántos equipos hemos visto intentando gestionar un proyecto súper complejo entre ello? Uf, muchísimos. Y acaban con un tablero con 200 columnas que nadie entiende. O al revés, ¿no? Usando una herramienta potentísima como Asana o Microsoft Project de una forma tan básica que... Les habría bastado un bloc de notas. Sí, totalmente. ¿El manual aborda ese riesgo? ¿El de usar la herramienta equivocada o, peor, de usar la correcta de la forma equivocada? A ver, no lo aborda de forma explícita como un riesgo, pero sí lo hace implícitamente a través de sus casos de uso. Ah, con los ejemplos. Eso es, los ejemplos que da son muy claros sobre qué encaja dónde. Para Asana, pone el caso de una empresa de desarrollo de software. Tiene sentido. Claro, ahí tienes fases claras, dependencias entre tareas, no puedes probar el código antes de escribirlo, necesitas un seguimiento muy, muy granular. Y el sistema de Asana te impone esa lógica. Exacto. Entendido. Y para Trello, el ejemplo es una agencia de marketing digital gestionando una campaña. Ahí el flujo es más visual, menos rígido. Mucho más. Es idea, en proceso, pendiente de aprobación, publicado. Una tarjeta que se va moviendo por el tablero. Es más intuitivo. ¿Vale? Y luego te presenta los pesos pesados. Microsoft Project, por ejemplo, para una constructora. Claro, ahí la planificación de recursos materiales personal, todo es milimétrico. Y los diagramas de Gantt son el estándar de la industria desde hace décadas. Desde luego. Y por último, Monday.com, que a mí siempre me ha parecido el camaleón de estas herramientas. Sí, el manual lo presenta como el más personalizable. El ejemplo de la empresa de medios de comunicación que lo usa para su flujo editorial lo demuestra.
Claro. Puedes adaptar los tableros para que sirvan tanto para una lluvia de ideas como para, no sé, el seguimiento de la maquetación. Lo que nos dice el manual entre líneas es que la elección de la herramienta no es una decisión técnica, Es una decisión cultural. es una decisión cultural y de procesos, exacto. Tienes que elegir la que mejor refleje o la que te ayude a imponer la forma en que tu equipo necesita trabajar. De acuerdo, tiene todo el sentido. Así que tenemos los proyectos y toda su información centralizada en la nube. La consecuencia lógica es que el equipo ya no necesita estar en la misma sala para trabajar. Evidentemente. Imagino que el manual se mete de lleno en cómo gestionar equipos en remoto. Se mete de lleno, sí. Y lo interesante es que el enfoque va mucho más allá de qué software de videoconferencia usar. Ah, bien. Los dos pilares que destaca son, por un lado, la necesidad de mantener una cultura de equipo sólida Fundamental. y, por otro, garantizar la seguridad y la privacidad de los datos. No se trata solo de conectar gente, sino de crear un entorno de trabajo virtual que sea cohesionado y, sobre todo, seguro. Y en cuanto a las herramientas, bueno, se mencionan las habituales. Slack como centro de comunicación y luego los grandes ecosistemas como Google Workspace y Microsoft Teams. Sí. ¿Qué matices introduce el manual aquí? Pues el matiz clave es la estrategia de, digamos, el mejor en su clase, frente al todo en uno. Explica eso. Slack es el especialista en comunicación. Se integra con todo. El manual dice que con más de 2.200 aplicaciones, Vaya. para que puedas tener un centro neurálgico que conecta tus otras herramientas. Google y Microsoft, en cambio, te ofrecen el ecosistema cerrado. El jardín vallado. Eso es. El chat, los documentos, el calendario, las videollamadas, todo habla el mismo idioma porque es del mismo fabricante. Claro. La decisión entre uno y otro depende de si prefieres la flexibilidad de combinar lo mejor de cada casa o la comodidad de tenerlo todo ya integrado. Justo. Los casos de estudio de empresas que son 100% remotas son muy reveladores. Se habla de GitLab, de Zapier, de Automatic. Sí, y son ejemplos muy potentes. GitLab, con empleados en más de 65 países, es un caso de estudio en transparencia. Su manual de empresa es público, cualquiera puede leer cómo se organizan. ¡Qué bueno! Y Zapier es interesante por cómo combina herramientas. Zoom para reuniones, Slack para el día a día y Asana para las tareas. Es un ejemplo claro de esa estrategia de el mejor en su clase. De hecho, sobre Zapier el manual apunta algo que me llama la atención. Dice que organizan happy hours virtuales para fomentar la cohesión. Sí, Aunque, a ver, siendo un poco cínicos, hay que reconocer que la línea entre una actividad de equipo que de verdad une y una videollamada obligatoria más al final de un día agotador es muy, muy fina. es una observación muy acertada. ¿El manual da alguna pista sobre cómo hacerlo bien para que no sea contraproducente? No entra en el cómo específico de una buena happy hour virtual, no. Pero el hecho de que lo mencione subraya la idea principal. ¿Qué es? Que en un entorno remoto la cultura no surge espontáneamente en la máquina de café. Hay que construirla de forma intencionada y proactiva. Y estas actividades, si están bien hechas, son un síntoma de esa intencionalidad. Entendido. Quizá el caso más extremo, y para mí el más fascinante, es el de Automatic. Los creadores de WordPress. Exacto. Más de 1.000 empleados en casi 80 países que funcionan de forma, y esto es lo clave, mayoritariamente asíncrona. Totalmente. Esta idea rompe por completo con la jornada laboral de 9 a 5. Por completo. El trabajo asíncrono significa que la colaboración no depende de que dos personas coincidan en el tiempo, sino de que la información esté disponible y estructurada para cuando la otra persona se conecte. Claro. Usan herramientas internas y Slack, pero la clave no es la herramienta, es la disciplina. Cada comunicación, cada decisión, cada actualización de un proyecto tiene que quedar registrada por escrito. Claro. Porque si no lo haces, la persona que trabaja desde Tokio nunca se va a enterar de lo que decidió el equipo de Madrid mientras dormía. Exacto. Esto exige un nivel de documentación brutal. Brutal. Y esa es la transición perfecta al tercer y último pilar del manual, Ah, mira. que es la clave para que todo lo anterior funcione: la creación y documentación digital de los procesos. Si tu equipo está distribuido y trabaja de forma asíncrona, necesitas un manual de instrucciones de la empresa que sea impecable. Y accesible. Y accesible, y que todo el mundo conozca, por supuesto. El texto lo describe como una práctica esencial para, bueno, la eficiencia, la consistencia y la accesibilidad. Y para que no suene algo abstracto, pone un ejemplo con una cifra que es casi increíble.
El caso de IBM es muy potente, sí. En 2019, la empresa digitalizó más de 10.000 de sus procesos internos. 10.000 en un solo año. En un solo año. Y el resultado, según el manual, fue un ahorro de millones de dólares en costes operativos. Un momento. Millones de dólares suena un poco a cifra de marketing. Un poco. El manual desglosa de dónde sale ese ahorro. Es por reducir personal, por acelerar proyectos, por evitar errores, porque costes operativos es un término muy amplio. Es una pregunta muy pertinente. No, el manual no ofrece un desglose financiero detallado, pero sí da pistas. El ahorro no viene tanto de despedir gente, sino de la eficiencia que se gana. A ver, Piensa en el tiempo que se ahorra cuando un nuevo empleado no tiene que preguntar a 10 personas cómo se solicita un viaje de empresa. sino que lo tiene en un proceso documentado paso a paso. Exacto. O en los errores que se evitan cuando el proceso para lanzar un nuevo producto es consistente en toda la organización. Es la suma de miles de pequeñas mejoras de eficiencia. Y eso acaba generando esos millones. Eso es. Vale, visto así tiene más sentido. Pero claro, IBM es un gigante, con su propia herramienta, Blueworks Live, y con recursos casi ilimitados. Claro. Para una pyme que empieza a documentar sus procesos en Notion, por ejemplo, ¿es realista esperar un retorno similar o estamos hablando de un caso de estudio que es casi inalcanzable para el 99% de las empresas? Obviamente la escala no es comparable, pero el principio sí lo es. Vale. Para una pyme, el ahorro no serán millones, pero puede ser la diferencia entre necesitar contratar a 2 personas más el año que viene o no. O la capacidad de que el fundador pueda irse de vacaciones una semana. Exacto. Sin que la empresa se paralice. Herramientas como Notion, que el manual presenta como una solución flexible todo en uno, o Confluence. Para las que ya viven en el ecosistema de Atlassian. Justo, estas herramientas democratizan esta capacidad. Y de nuevo, como antes, el manual insiste en que la herramienta es secundaria frente al método. ¿Cuáles son las claves para crear una buena documentación de procesos? Las claves son 3. Primero, la estructura. Tiene que ser lógica, fácil de navegar, con títulos claros. Ok, Segundo, el formato. No todo tiene que ser texto. Un vídeo corto explicando un proceso complejo o un diagrama de flujo a menudo es mucho más eficaz. desde luego. Y tercero, y esto es lo más importante, y lo que más falla en las empresas, A ver, tiene que estar viva. La documentación debe ser fácil de actualizar y tiene que haber una cultura en la empresa de mantenerla al día. claro, una documentación obsoleta es peor que no tener ninguna. Mucho peor, porque genera desconfianza y errores. Me gusta mucho el ejemplo que da de una organización sin ánimo de lucro que usa Trello para documentar sus procesos de voluntariado. Sí, es muy bueno. Cada tarjeta no es una tarea, sino la descripción de un proceso, con sus responsables, checklist y plazos. Demuestra que se puede empezar con herramientas que ya se están usando para otras cosas. Exacto. Demuestra que la barrera de entrada es muy baja. No necesitas un software carísimo para empezar a ser más organizado. Muy bien. Creo que hemos cubierto los 3 pilares. Si tuviéramos que resumirlo, el hilo conductor parece ser la creación de un sistema de trabajo digital que sea coherente. Sí, un sistema donde la información está centralizada, en la nube. Permitiendo que los equipos colaboren desde cualquier lugar. Y para que esa colaboración funcione sin el paraguas de la oficina física, todo tiene que estar estandarizado y documentado. Es una hoja de ruta muy clara. La elección final de Asana, Slack o Notion dependerá del tamaño, del sector, de la cultura de cada empresa. Claro. Pero la estrategia de fondo es universal: centralizar, facilitar la colaboración y estandarizar para ser más productivos. Exacto. Es un plan muy enfocado en la optimización, la estructura y la eficiencia. Y esto, para terminar, nos deja una reflexión final. Todo el manual se centra en cómo optimizar y estructurar el trabajo. Sí, buscamos la máxima eficiencia, la claridad, la predictibilidad. Estamos diseñando sistemas casi perfectos. Lo que plantea una pregunta interesante de cara al futuro, ¿no? A medida que logramos que todo sea más eficiente, medible y documentado, ¿Cómo nos aseguramos de que no estamos simplemente creando cadenas de montaje digitales? esa es la pregunta. ¿Cómo garantizamos que en esos sistemas tan optimizados sigue habiendo espacio para la conversación informal, para la improvisación, la creatividad? Y esas interacciones humanas que no están planificadas. Exacto. Que a menudo son la verdadera chispa de la innovación.